Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias por invitarme. Yo en realidad no tengo nada que decir, porque ya todo lo que yo iba a decir lo han dicho quienes me han precedido. Entonces me parece, yo tenía unas notas y esbozos para una historia intelectual de Cuba y que no voy a leer. Lo que voy a hacer es tratar de plantearnos una problemática que me parece que es sustancial, que no es gratuita ni es académica en el peor sentido de esa palabra. Y es la cuestión de dilucidar desde el principio qué es un intelectual. Félix Varela, en palabras de Martí, el primero que nos enseñó a pensar, era un intelectual. Además era músico, un gran violinista, etcétera, pero era sobre todo un intelectual, un hombre de pensamiento. Leví Marrero era un intelectual, un hombre al que se le deben una serie de creo que son 30 por lo menos, ¿no? 30 volúmenes de una historia económica y social de Cuba, una obra que fue estudiada en la Universidad Carolina de Praga cuando todavía Checoslovaquia existía como país, era un país comunista. Cosa que llegaron los cubanos allí y dijeron, pero ¿qué cosa es esto? ¿Este es un gusano? Bueno, ese señor, ese gusano, es un gran intelectual. Carlos Alberto Montaner es un gran intelectual cubano. Cuando digo que es un gran intelectual, yo no estoy diciendo que siempre los intelectuales tienen que tener la razón o que estar correctos en sus asunciones, pero se dedican a pensar y están polemizando consigo mismos antes de llevar esa polémica al ámbito plural, ¿no? Jorge Mañach, otro ejemplo de intelectual. Ariel Hidalgo, posiblemente poco conocido, pero un joven que se atrevió durante el Mariel a defender a uno de sus estudiantes en la universidad, era profesor de marxismo y fue atropellado y se le llevó a prisión, etcétera, etcétera. No sé realmente, creo que vive aquí en Miami, no sé, sí, en fin. Fernando Ortiz, otro gran intelectual. No todos los intelectuales son lo que convencionalmente conocemos como creadores. Por supuesto, un creador no puede sino pensar, pero no se dedica a esa función. El creador tiene otras particularidades. Y yo creo que esto es importante porque si algo ocurre en Cuba hoy día, es decir, a esto nos ha abocado el proceso revolucionario, es que en Cuba hoy día realmente no hay intelectuales. Hay muchos creadores. Creo que fue Daniel quien habló, por ejemplo, del grupo de San Isidro, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que falta en Cuba hoy día? Un pensamiento coherente, un pensamiento que lleve a un análisis profundo de por qué estamos aquí, de dónde venimos, quiénes somos, etcétera. No hay tiempo, hay que estar todo el día buscando qué comer, cómo vamos a sobrevivir, etcétera, etcétera. Aún en esa situación, la gente puede escribir un párrafo, puede escribir un cuento, puede pintar. No estoy acusándolo, porque yo lo que soy fundamentalmente es eso, un creador. Pero no hay tiempo para un análisis de lo que nos está pasando. Y eso para mí es clave. El comunismo ha sido, desde sus inicios, como lo fue el fascismo y el nazismo, son en definitiva regímenes que no son realmente tan diferentes. Han tratado de cultivar por igual la atracción y la simpatía de los intelectuales y de los creadores en un sentido general. Y creo que han tenido más éxito con los creadores que con los intelectuales. Porque este tipo de acercamiento a la vida de un país, a las circunstancias, a la filosofía, etcétera, no es tan común. Pero muchas veces ellos utilizan ambos y utilizan eso porque en primer lugar, estos individuos son, y los creadores somos muy vanidosos todos, de unos más, otros menos, y por supuesto hay creadores íntegros que tienen
un sentido moral, que pueden tener su vanidad, pero también saben que hay un límite, que no pasan. Otros no. Otros, con tal de que les publiquen un librito o de que los exalten y aparecer en el periódico, son capaces de sacrificar cualquier cosa. Stalin decía que los poetas deberían ser ingenieros de almas. Es decir, ahí están viendo ustedes la idea de llevar por otro camino la creación artística. Y yo creo que eso está afectando fundamentalmente a la nación cubana. En el exilio tampoco tenemos muchos intelectuales. Hay que aceptarlo. Si alguien discrepa conmigo y me puede decir quiénes son, por favor, yo estoy dispuesto a rectificar. Es decir, tenemos personas íntegras, tenemos artistas íntegros, y eso es muy importante también, pero esos intelectuales, por el estilo de los que yo mencioné al principio, al estilo de Montaner incluso, que se puede haber equivocado en muchas cosas, pero que era un intelectual, realmente yo no los veo, y no estoy acusando a nadie de nada, estoy diciendo lo que es mi apreciación de este fenómeno. Entonces, si nosotros no empezamos, que era lo que yo intentaba hacer al leer este trabajo, si yo le pregunto a cualquiera, ni siquiera a los más jóvenes, incluso a algunos de los mayores, si yo les pregunto hoy día, ¿quién era un señor de nombre muy divertido, pero un hombre que hizo contribuciones extraordinarias a la cultura cubana? Tranquilino Sandalio de Noda, un pinareño, que dicen que los pinareños son brutos. Yo no comparto esa idea, pero bueno, es un lugar común. ¿Alguien sabe de esa figura? Por favor, claro que sí. Me alegra de que usted lo sepa, ¿verdad? Es una de esas figuras de la que Martí habló cosas extraordinarias. Lo calificó como un hombre de una cultura, etcétera, autodidacta. Este hombre. El padre Caballero, ¿quién sabe quién fue el padre Caballero? ¿Sí? No, ese es el sobrino. Amigo, yo creo que en un aspecto, con mucho respeto, usted está insultando al cubano educado. No. Los fundadores de la nacionalidad cubana. Bueno, pero es que yo estoy preguntando y son muy pocos los que pueden. Así es que yo no estoy insultando a nadie. Usted se siente insultado, es un problema suyo. Con mucho respeto. Ya no, pero yo también con mucho respeto lo estoy diciendo. El padre Caballero fue el tío, ¿verdad?, de Luji Caballero, ¿verdad?, y fue el maestro de Varela, o uno de los maestros de Varela. Si nosotros no tenemos claro quiénes son esos fundadores de nuestra intelectualidad, y fíjense que me he ido hasta allá, pero si me pongo a hacer un listado de intelectuales nuestros durante la República, pasaría poco más o menos lo mismo, porque una de las cosas que ha logrado con éxito, que ha logrado el comunismo en Cuba, ha sido esa: borrar, escribir borrando. Ha borrado la trayectoria. Y entonces, ¿de qué se habla cuando se habla de Cuba? ¿Ustedes oyen alguna vez hablar de los grandes filósofos que ha dado Cuba, de los grandes intelectuales que ha dado Cuba? No, se habla siempre de los escritores, bien sean para firmar el régimen o para negarlo, ¿verdad? Pero realmente yo creo que esa historia intelectual de Cuba, que es la historia de nuestro pensamiento, antes de que hubiera nación, tuvo que haber un pensamiento y una elaboración de por qué era necesario llegar a eso, que fueron las guerras por la independencia. Fíjense ustedes, todas las películas que se han hecho en Cuba, muchas de las que se han hecho fuera de Cuba, todas parten ¿de qué momento? De las guerras por la independencia. De hecho, se dejan fuera miles de cosas. Por ejemplo, muchas personas creen que el padre de la patria, a quien por cierto no se le debe llamar el padre de la patria, según algunas versiones, fue el primero que le dio la libertad a los esclavos. No, fue Joaquín de Agüero. Joaquín de Agüero quien llevó frente al consistorio de Puerto Príncipe, llevó a sus esclavos, su dotación, y dijo: yo les doy la libertad. Mucho antes de después alzarse. ¿Quién habla de Joaquín de Agüero? ¿Quién habla de esos protomártires que murieron con él? Entonces, ahí estamos hablando de gente que pensaba y que actuaba en consecuencia.
Entonces yo creo que termino con una exhortación, que nos dediquemos también a pensar un poco en estos hombres y mujeres. Se me ocurre ahora Marta Abreu, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. No sé, se me ocurre eso, estudiarlos, buscarlos, saber quiénes fueron. Y entonces a partir de ahí podremos quizás entender por qué estamos en el desbarrancadero en que estamos, por qué la gente, un país que dio música de calidad antes de ser nación, ¿verdad? Lope de Vega habla de esa indiana que se coló por la posta en una de sus obras, ¿verdad? ¿Por qué ese país ahora lo que produce es un reggaetón que en definitiva es una importación de los barrios marginales y de las cárceles norteamericanas? ¿Por qué? Es decir, para entender eso, ¿por qué la gente espera una recarguita, ¿verdad? Y se conforma con la recarguita y se conforma porque, bueno, algo va a pasar. Mi primer libro publicado en este país, gracias a dos amigos intelectuales y escritores, Montes Huidobro y su señora, que se llamaba Algo está pasando, sigue teniendo una actualidad extraordinaria, porque en Cuba todo es eso. Yo cuando hablo por teléfono con mi familia, bueno, algo está pasando, bueno, algo va a pasar, y nada acaba de pasar, porque hasta que la gente no tome conciencia de sí misma, no puede pasar nada. Bueno, en fin, esto es todo. Gracias.